otra noche más. No necesita presentación, creo que todo el mundo la conoce. Y el tema que vino a la mente para ella fue el que seleccionamos, el cómo turbocargar tu progreso espiritual. Baba ha utilizado muchas palabras de doble esfuerzo intenso. Esto es algo nuevo, algo especial que tenemos que hacer en este momento para llegar a la línea final. Es- yo creo que la hermana Denise nos va a compartir algo para esto, solo recordando que hay traducción en varios idiomas, así es que hay que mantener la velocidad lenta. Así que bienvenida una vez más. Gracias, muchas gracias. Y eso es maravilloso el estar con ustedes. Y estoy viendo un grupo muy grande de muchas partes del mundo. Esto es una maravilla. Esta es la maravilla del COVID, que nos ha puesto a todos dentro de este Zoom para comunicarnos uno con otro. Y creo que en cierta forma es grandemente un símbolo de este concepto de cargar nuestros esfuerzos. Turbocargar, no conozco mucho al respecto de este término en la mecánica, pero definitivamente tengo algunos pensamientos al respecto de cómo traer nuestra experiencia espiritual práctica a otro nivel, en una forma diferente. Y nosotros generalmente tendemos a pensar en nosotros mismos como estar lejos de nuestro meta y hacemos esfuerzo espiritual, decidimos sentarnos para meditaciones largas, nos sentamos solos con nosotros mismos para ver qué logro hay en nuestro progreso, nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y todas estas cosas, aún así, creo que mucha gente, y estoy segura de que That my level of muchos yoga is not as I think it y should be. muchos me lo han dicho a mí. Depth of my understanding is maybe not as I think it should be. And what can I do to bring myself to where I think I should be? So we have this word. A ese lugar en donde yo debiera. Y luego nuestras enseñanzas tenemos muchas descripciones que nos dicen muy claramente los signos de una persona que está avanzando bien. Y ah, hubo un muy importante mensaje que llegó de Madhuban que hablaba de nuestra relación con nuestra tarea. Hay muchas tareas que nosotros tenemos, pero sobre todo nuestra verdadera tarea es liberarme a mí mismo de estar en un estado espiritual de vacío, de ser relativamente ignorante a ser completamente conocedor de una persona que está utilizando solo los ojos, dos ojos físicos, a aquel que está utilizando el ojo espiritual, el ojo de la mente. Así es que estamos viendo algo vasto entre lo que somos cuando y cómo iniciamos y a dónde llegamos, cuál es nuestro estado final. A veces estamos muy conscientes de que la finalidad de nuestra práctica espiritual está lejos, es elevada. A veces sentimos
realmente que yo no sé si de hecho voy a poder llegar a course, ese we punto. always Y hear por that supuesto, siempre oímos this practice, que esta the práctica, the humanity, everyone has a number, en la and humanidad todo el everybody's mundo tiene got un número. No sabemos there's a cuál es number nuestro one número. at the very, very top, and Es, then everybody else, two, three, four, five, six, sabemos cuál es el número uno hasta arriba y others. luego And in that, después where am I? hay miles de So millones de we seres need a humanos. ¿Y few cuál es mi número? ways to look at ourselves, Necesitamos formas de vernos a perhaps nosotros more mismos, positively. tal vez en una forma más positiva. One of the things that is a reality, Una de las some cosas que es people una are realidad looking es at que algunas personas spirituality from a ven a la more espiritualidad religious angle. desde un ángulo más Some people are religioso, looking at it from a algunos ven more a esto philosophical angle, desde we could un say. ángulo más And filosófico, si I puedo decirlo, personally prefer to y look yo at it from personalmente the prefiero philosophical verlo angle because desde that's ese ángulo who I am. filosófico, I'm really porque esto not es lo a que religious type of yo person at soy. all. No soy una persona And en but absoluto I del tipo am a religioso, thinker, pero so soy una I was always pensadora, more attracted así es que to estoy mucho más spiritual atraída philosophy than por la filosofía spiritual in a espiritual religious way. que es lo And there are espiritual en una certain forma más advantages that religiosa. I have Y hay found unas from ciertas doing it ventajas like que he that. encontrado de hacerlo de esta Um, forma. just recently, I So- was with a group of Recientemente yo people estaba con from un grupo de Spain, personas a group of de women. España, Because the place where I am, I'm porque el speaking lugar to en el you que yo me from southern encontraba, les estoy France, hablando and del sur de it's Francia, only a couple of hours y away esto solo a from unas cuantas Barcelona, horas de which Barcelona, is on close to the border with que está France by the cerca de la Pyrenees frontera con Mountains. Francia por las montañas de los And Pirineos. in Spain, Y en it's España a Roman Catholic country, es and un people país de católico romano, approach un país spirituality que se from the acercan a la background espiritualidad culture of desde el antecedente Catholicism. del And catolicismo one of the romano. things that Y is una de las there in the cosas que se culture encuentra is ahí that en la cultura es que you're conscious, very su conscious that you're a conciencia sinful soul de que and si you es un need alma to become pecaminosa, que saved, necesita purified, ser salvado, and purificado, and if you deserve it, y si this will happen. If you work hard enough, this will si happen. lo que merecen y si trabajan And arduo people pueden find that recibirlo. Y this la background gente gives encuentra que este them a certain antecedente situation where les they da ciertas kind of situaciones almost en las que sabotage their spiritual effort prácticamente because sabotean su esfuerzo in that espiritual, porque background, en ese people have antecedente come to la feel gente that no puede they need to revelar que feel tienen guilty about their negative culpa al karma, respecto de su karma negativo and it tends to create an y excess of tiende a guilt. crear un peso And then excesivo. I find that some Y people luego interpret encuentro que this algunas in personas such a way interpretan as esto to, en in a way, una almost forma tal prevent themselves que les from evita, les rising. previene a sí mismos And de elevarse. my background is not like Y mi that, antecedente no es although así. I come from Aunque yo a vengo de family where una all of the familia people donde la mitad de la have a gente Catholic background tenía and antecedente half the people católico have a y la Protestant mitad de la gente background. tenía un antecedente And protestante, the way that I grew up, la forma en la que yo crecí, this weight and this esta, feeling of sinfulness este and sin peso y wasn't este feeling sentido there de at all. And pecaminosidad I no estaba find that ahí that en helps absoluto, me y yo very encuentro que eso me willingly ayuda mucho to give myself a this chance darme a mí to move misma esta forward oportunidad de spiritually. avanzar And so this is espiritualmente. just something that Así I es que take esto es solo advantage algo of from de lo my que yo background. Everybody tomo has a a background ventaja which has en mi positive and antecedente. Todo el negative mundo tiene in it. un antecedente que es positivo o negativo. I think that in most Creo cultures, que en la mayoría de las there culturas is a bias, hay which is a un gender
antecedente de género y en una práctica come up, espiritual and the algunas gender cosas bias actually surgen also comes up. And I think y it's quite el asunto del interesting to género take a también look surge. at the gender bias El and ver see how this este impacts aspecto del us. género y ver And I'm cómo este telling you nos this because impacta, to turbocharge our porque para spiritual practice, turbocargar we need to check in what way we are nuestro allowing esfuerzo ourselves to be tenemos que held back, permitirnos a nosotros and in mismos what qué es lo que way nos está we have to deteniendo deal with y things en that hold cierta us back, forma that are really holding us tenemos que back, ver las cosas que and distinguish realmente nos them from están things that are deteniendo not y really holding us entenderlo back, but it's just like a y las cosas que mindset that no nos we have están acquired deteniendo. through En nuestra forma de conditioning, our pensar social hemos conditioning, our education, logrado algo has que played es un quite condicionamiento social o plays no. quite a big role in all of this. Y esto So juega that's un it. rol muy grande That en I todo was esto. listening to that Así es came que el from our mensaje que yo headquarters in estaba Madhuban. escuchando, que I vino think desde you will find it quite interesting. nuestra And sede this en was an Madhuban, lo extract van a from the encontrar muy teachings. interesante. Y And esto it es said un like extracto this, that if you de want que to dice, si undertake ustedes something, quieren, if you want to begin an important piece of si work, quieren you tener must un buen establish trabajo, yourself in the consciousness tienen que where you establecerse a sí feel mismos in your power, de dónde se independent, sienten en su and that poder you are not independiente in any y que way no en ninguna forma están positioning yourself posicionándose a in sí a sort of mismos diminished way, en a una way where forma you think de you que might not be se able to make am- it or am- you might not deserve disminuyan a it sí or mismos, something se like this, minimicen, because if your consciousness porque si is su like that, which conciencia was es called de esa ordinary forma, consciousness, que es una then conciencia llamada ordinaria, común, no lo van a lograr. and if your consciousness is Y I si have su a right to this, conciencia I es yo deserve tengo el this, derecho a I esto, am a yo free and merezco esto, independent yo soy person, libre e I independiente, have una persona all the libre e rights, independiente, and tengo todos whatever, los derechos, then that really puts you in entonces a much esto more realmente nos empowered pone position. en una And I posición think mucho for más many people, empoderada. Y yo pienso que they mucha heard gente this, pueden but haber they may not have escuchado taken it esto, on, they may pero not have pueden taken it no in, haberlo and tomado they may kind of go en back or absoluto o revert así al to interior. the mentality, Y esto se that refiere a is, la in my mentalidad opinion, something that's que en mi projected pronunciación on está you proyectada from childhood onwards. en And ustedes as far as desde la my infancia research tells me, and y my hasta donde observation mi and my experience investigación with me many, lleva many y lo women que he observado y experimentado, are muchas impacted by mujeres this gender están bias, impactadas por which esta takes the form of some type predisposición of de género conditioning que which los lleva a begins un in childhood condicionamiento que and comienza en la which infancia stays with you y que because it's so permanece deeply entrenched con that ustedes porque está muy intrínseca you just not realize how much y you've no limited it. realmente se han dado cuenta And de qué tanto on the other les hand, ha llevado, les influye. Y it por is otro also lado, said that también se women dice que las tend to mujeres be better tienden a ser at mejores spiritual practice en than las men. prácticas And espirituales que los so hombres. Así this que comparison between men esta and women comparación in entre this is hombres y kind of mujeres interesting en because esto es en cierta sometimes, forma muy sometimes the interesante. A comparison veces en men algunas are formas better la off, in other comparación forms of comparison women nos are lleva a better otras off. formas de comparación, I think one very pero creo important que un part of aspecto, una parte spiritual muy practice importante de la is práctica to espiritual consider the es self to el be a considerar al genderless ser spiritual being. un ser espiritual And that's sin very género. difficult because, of Y course, esto we es are en very cierta forma much muy difícil porque por influenced supuesto by the body estamos muy that we influenciados are por el in. cuerpo dentro And del que also, estamos. other people look at Y us también otras gentes according nos ven to a our nosotros de physical acuerdo costume. a nuestro traje And when we espiritual, look at ourselves perdón, in the traje mirror, físico. when we Y cuando nos interact vemos al with each other, espejo, when we cuando are sitting in a interactuamos uno con classroom, otro, cuando there estamos is a sentados en la tendency clase, to revert hay una back to tendencia this a
this projected image that's a ir hacia projected by atrás, a esta society onto imagen ourselves proyectada de and la that we sociedad hacia nosotros internalize and y que nosotros we internalizamos accept y que that nosotros sense of self aceptamos that is projected onto ese us and it is sentido del internalized ser que se very, nos ha very deeply. proyectado y que hemos So how do we feel inter- this? And I am talking about que this lo hemos because I find it ay, very perdón, olvidé la important palabra, de in una manera muy how we profunda, turbocharge our spiritual internalizado, prowess. perdón. So Así es que para the turbocargar first nuestro thing esfuerzo to think espiritual, la primera about cosa is que tenemos I que pensar have al the respecto es right que to yo tengo succeed. el derecho a tener And there's a éxito. very interesting little description Y of esta es una yourself. You have the descripción right muy to succeed. interesante del ser. Yo And tengo el one éxito, of the perdón, el things that derecho this al is éxito. connected with Y una de las is cosas con a la que esto está description conectado es of una descripción the de, self-respect or del title of autorrespeto, self-respect. So in our un studies, título de we are told autorrespeto. that there is such a thing A as a nosotros se nos ha title of dicho self-respect, que hay which un we need título to de take on autorrespeto que board and nosotros necesitamos internalize. tomar en And consideración e also, internalizar. another Y thing también connected with otra that, cosa very conectada con important, esto, is que es muy importante, always sit on your es seat of siempre sentarse self-respect. en el asiento del So take these three autorrespeto. things Así together. es que tomen Your estas seat tres of cosas juntas. self-respect, Su your asiento title del of autorrespeto, self-respect, su and título de your autorrespeto higher y consciousness su of being conciencia más independent, elevada de a ser person who has independiente, rights, una a persona que tiene person who derechos, is una persona genderless que or no tiene colorless, género, que no tiene color, cultureless, que no tiene cultura, beyond sin all these cultura, sin género, limitations. sin color, And we más have allá de todas to estas again and limitaciones, again y tenemos adopt una this y otra vez position que adoptar esta and to posición. notice when Y I para give darnos away my cuenta de power, when I'm not in my power, cuando when yo he I soltado mi forget poder, cuando no estoy en that mi this is poder, the cuando reality of olvidé que me, esta es la realidad then I will de mí, be able to hasta progress. entonces no voy a ser capaz de progresar. So your stage of self-respect, consider it Su like this. estado de I have the right autorrespeto, to considérenlo succeed. así. That is Yo tengo un not a derecho nice al idea. That's a éxito. fact. No es una We need to idea, take es that un on board hecho as a fact. y Those necesitamos rights. tomarla en Then I have to consideración. assume those Yo tengo que rights asumir and assert mis those derechos rights. y I aceptar also esos have to derechos understand and anticipate y that también there will tengo que be entender y many anticipar que habrá circumstances, muchas people circunstancias, who will gente, try their best que van a to prevent tratar me lo from mejor being in posible that de consciousness, holding that evitar que yo consciousness, esté en because esa it is conciencia o a mantenga esa competitive conciencia, environment. porque es un ambiente competitivo. A competitive environment means this. Un In ambiente spiritual competitivo practice, significa que there is a goal, en una práctica and there are espiritual hay una many meta people who y hay are mucha gente que wishing to achieve está that goal. deseando lograr, But one of alcanzar the esa things meta. that gets in the Pero una de way of las that cosas que se is interpone en el camino, this idea que es that la all idea things are de que equal, todas las all cosas people are son equal, iguales, toda la everybody has gente es equal igual, todo opportunity, el mundo equal tiene rights, all of these things. It's a level playing field. oportunidad igual, It's a derechos nice idea, but iguales it's y not a demás. Es reality. una idea agradable, And pero no so es un if hecho. you Así es que consider si those ustedes things to consideran be esas cosas ser realities, la realidad, then you will entonces, actually de not hecho, be able to no van a ser turbocharge capaces your de spiritual turbocargar practice. su You have to práctica espiritual. understand Tienen que that entender there are many, many que things hay and muchas people and cosas y gente circumstances and all y sorts of things circunstancias which are y todo ese specially tipo de designed to cosas que prevent you especialmente from están getting there. diseñadas So para you need to evitarles have de a llegar ahí. relationship Así es que si with ustedes tienen una obstacles. relación con los It obstáculos, is said se in our dice spiritual practice en nuestra and práctica in our espiritual spiritual study
Y en nuestro Another estudio titles espiritual, of self-respect is you uno are de los a títulos de destroyer autorrespeto of es obstacles. tú eres un And destructor de that's obstáculos. important to consider. Y esto es This is my importante name. considerar. I Este am es a mi nombre. destroyer of Yo soy obstacles. un destructor de Now, obstáculos. if I Ahora, si yo approach my task me in acerco ordinary a mi consciousness tarea en una and an conciencia obstacle comes along, ordinaria, común, y un obstáculo surge, voy a I won't be estar able to move bloqueado forward. e That's the impedido nature de of ir ordinary adelante. Esa es la consciousness. naturaleza de la conciencia Higher ordinaria. consciousness, spiritual consciousness, La conciencia consciousness of being espiritual, in my la self-respect, conciencia using my titles of de estar en mi self-respect. Remember, autorrespeto, usando mis títulos de I am a autorrespeto. destroyer of obstacles. Recuerdo That que yo means soy I un have destructor de obstáculos invoked y esto significa obstacles. que he Yes, invocado los you invoke obstáculos. obstacles, that means they Invoco will los come. obstáculos. Esto quiere decir que And estos you vendrán. invoke an obstacle Y so cuando that uno you invoca un can obstáculo deal with it and destroy es it. porque uno And puede why manejarlo y does the destruirlo. obstacle come? ¿Y por Very, qué es very que el interesting obstáculo reasons viene? Es that I razón muy, muy find out. interesantes por que son las que The yo he encontrado. obstacle comes El to let you obstáculo know viene para where you are permitirte weak. saber en dónde eres And so débil. if an obstacle Y comes así, and si you're un defeated obstáculo by that viene y tú obstacle eres derrotado por because ese you're in ordinary obstáculo, es consciousness, porque estás en una then conciencia you'll be stopped ordinaria, in your tracks común, and you won't be able to go y forward. serás You will come to detenido en tu revert camino, to no a more podrás seguir adelante laical religious y vas mode a where you entrar start más en saying, oh, una please God, help me, en and una things like mente that. que yo le llamo religioso, And en la que diga, that oh means that Dios, you're ayúdame. approaching it from Y a esto significa que diminished te estás sense of self, teniendo un acercamiento desde un that you sentido del ser are minimizado, forgetting that you have olvidando power, you have que tienes rights, and poder, que you have tienes to derechos y que tienes play the que, shots because the obstacles are coming to force you porque los into obstáculos power. han venido aquí para And forzarte of a course, tomar you tu poder. are, Y por in a way, supuesto, in en cierta unknown forma, territory. ustedes This is están en un new. terreno Maybe desconocido, there are esto es things nuevo, tal vez happening hay cosas that you que don't suceden expect, or you que say ustedes this no is esperan, unfair, it o cuando shouldn't be dicen like esto es this, why is injusto, it no like debería this? I sentirse didn't así, think ¿por qué sucede it would be así? like Yo this, nunca I pensé didn't que sign up sería for this. así, A few things like that yo come no, into your mind, no me and that comprometí will para knock off esto your y self esto te respect va a and make noquear, you a forget tirar de tu who you asiento del are. autorrespeto y te And va a so hacer we que have to olvides quién pause realmente eres and remember y who you are. tienes que Remember darte who I cuenta am. y I am a recordar quién eres. destroyer of obstacles. Means Tengo que I recordarme, yo soy un must destructor de acquire obstáculos y esto the quiere skill decir es que yo to tengo que handle this lograr obstacle, which is alcanzar actually designed las to let me know destrezas para llegar that a I esta. am weak in a certain Y yo area tengo que and to saber que get my soy act débil en together una and get cierta área y started. necesito So, eh, what happens? hacerme Obviously, fuerte. an Y lo obstacle que will sucede come, be obviamente es que defeated un by the obstáculo obstacle, vendrá, but serán you derrotados por los don't obstáculos. ¿Y qué just es lo que give up. hacen? No solo You pick yourself up, se dan dust por yourself off, vencidos, and get se going again. levantan a sí mismos y And siguen, vuelven a ir sit down with adelante. yourself Y cuando se and sientan consigo review what mismos y happened revisan lo que sucedió and really become clear y by realmente that se vuelven, analysis tienen that claro, hacen este análisis, where han you're weak and entendido why you en are weak, dónde son débiles, then por qué son plan débiles, in your qué mind fue lo to que put está ahí yourself en in su a weak mente para position que such ustedes that the obstacle se simply pusieran en cannot defeat you. una situación de Once you've seen debilidad it, tal que viniera el then obstáculo y you les understand debilitara. Una vez que what lo you han have to visto, do. entenderán You have to strengthen que yourself in that tienen area. qué es lo que les What falta is the y meaning of tendrán la achieving our fortaleza. goal? And who are we ¿Cuál es competing el against? significado de This is it. alcanzar We're nuestra competing meta? against each No other. necesariamente No, estamos compitiendo uno it's con otro, much deeper than that. es algo más profundo que We esto. are competing against Estamos compitiendo our en shadow. contra de nuestra sombra. Everybody has a bright
Todo mundo tiene un lado brillante y todo mundo tiene un lado de sombra y tenemos que abrazar ambos lados. Si no abrazamos ambos lados, entonces somos una persona parcial. Y después de que yo acepto la totalidad, aceptamos la totalidad de nosotros mismos, no significa que la mitad está débil y la mitad está fuerte. No, no es así. Lo que significa es que si yo evito mi lado oscuro y no lo reconozco y lo abrazo, entonces voy a permanecer débil. Mientras que cuando tomo la totalidad de mí mismo y todo yo y conozco los términos de mi ser, entonces voy a poder entrar en mi poder y avanzar usando los obstáculos para fortalecerme en donde soy débil, para que mi lado oscuro no se vuelva un talón de Aquiles, la razón por la cual yo no puedo avanzar y permanezca lento en el progreso de mi peregrinación hacia mi destino final. Así es que la práctica espiritual es una en el contexto de mucha gente, en el contexto de nuestro antecedente, pero también porque sola conmigo mismo, yo soy responsable conmigo mismo. Soy quien tiene que lidiar conmigo mismo, soy quien tengo que lidiar conmigo mismo eternamente. Quien tengo mi propio estado de perfección, mi propia idea de condición, mi estado original del ser, y soy yo quien se alejó de él. Y me volví débil de ser fuerte, me corrompí de haber sido puro. Todas estas cosas. Y entonces, ¿qué es la práctica espiritual después de todo? No es que yo vaya a ir a algún lugar muy alto. Mi estado normal no es tan alto. Eso no es una forma de verlo. Es mejor el decir que la práctica espiritual es que yo estoy regresando a mi verdadero ser. Estoy regresando a mi realidad, a mi estado puro de conciencia, quién, quién soy yo, lo que realmente soy, y es un asunto de transmutación, transfiguración. Pueden conocer estas palabras del mundo de la cristiandad, pero en realidad es un estado muy importante en donde todo lo que ustedes no son se, se va y todo lo que son es la realidad que se vuelve cada vez más la totalidad de lo que son. Así es que ser débiles es lo que no son. No es que yo sea débil, estoy tratando de volverme fuerte, no. Soy esencialmente, como parte de una práctica espiritual, lo que yo me tengo que decir en mi charla interna es que yo soy un ser pacífico, poderoso, dichoso, que estoy llegando a mi estado de completitud y este es el momento en el que tengo que hacerlo. Y cuando estoy solo en términos de que no que no estén todas las otras personas alrededor, sino que mi sistema de soporte, de apoyo es el ser supremo. Siempre recuerden a Dios más uno. Esto es más fundamental que la negatividad de menos uno.
Así es que una conciencia más elevada es que ustedes se posicionan a sí mismos con el Ser Supremo, restaurando de que tengo un derecho de ser yo, tengo un derecho de permanecer en mi autorrespeto, permanecer en mi poder. Voy a hacer esto y voy a lo lograré y voy a tener éxito. No estoy descorazonado, desalentado por los obstáculos. Y ustedes están, si And the pierden key in valor, spiritual practice is not to be particularly concerned perdón, la clave when en you la suffer a práctica defeat. espiritual es no preocuparse cuando It sufren una happens derrota. that we don't tend to Sucede que learn that nosotros much no from our tendemos a aprender successes, tanto de nuestros but éxitos, we do sino learn que a lot more from our aprendemos mucho failures. más So de nuestras whenever derrotas. there is a Así es que defeat or a siempre que hay failure una or something derrota, like falla this, o you algo ask así, yourself, y se why? preguntan a Why sí did this mismos, happen ¿por to qué? me? ¿Por qué sucedió Always. esto? There are two answers to this. Siempre hay dos And remember respuestas this. a This is esto. really Y very recuerden, useful esto es to algo muy remember when útil, you el encounter recordar this because it can cuando se dan really cuenta make you de esto, feel porque es lo bad que about puede yourself. But ayudarles a sentir always remember cuando that se all sienten mal of de sí this mismos. is to Siempre make me recuerden strong que esto and es to para make me hacerme experienced, fuerte nothing y para else. hacerme experimentado, nada más. Sometimes people say, oh, A I veces la gente failed and dice, therefore it yo proves that fallé I'm y not going to make it, or I nadie failed aprueba que and no lo therefore it vaya a lograr proves that I'm not up y yo for it, estoy mal o or I no failed estoy and listo therefore it para algo proves that I o should give up. fallé y esto prueba This que debo darme is por faulty vencido. logic. Esto le llamo I yo failed lógica and falsa therefore it proves y por lo that tanto I'm being prueba experienced que and it's estoy strengthening me. tomando experiencia y That que me está means don't fortaleciendo. fall back into that Esto significa que ordinary no me quedo consciousness atrás en esa using conciencia power ordinaria usando over lógica yourself falsa. in a higher consciousness in your Posiciónese a body sí mismos en una using conciencia más power elevada en su poder that is interno, taught utilizando to la us lógica by que the se nos ha supreme dicho por el intelligence. alma, se nos We ha know dicho por el alma, exactly what la suprema works and inteligencia, exactly what doesn't y work. que And this is why we exactamente are es lo que funciona studying y qué es lo que no spirituality. funciona. Para esto es Um, para lo que estamos estudiando and it espiritualidad. involves a Y change of esto consciousness, involucra a change of un how cambio de we use conciencia, our un ideas, how we interpret cambio de cómo what's nosotros happening, what utilizamos lo has que está happened. sucediendo, qué ha sucedido. And obviously, Y all the obviamente things that have happened todas in las our cosas que han lives sucedido en nuestras come vidas, in que spiritual surgen practice to en la tell práctica us, espiritual oh, para not good, you decirnos can't make it, things like que that. no eres bueno, que no puedes That's all lograrlo. old stuff. Eso Ordinary llamémosle consciousness, asunto viejo, conciencia faulty ordinaria, logic. lógica It falla, comes up, no doubt, falsa. but it comes up Surge, as an no hay duda, obstacle pero for surge como you un to obstáculo para que get ustedes across it. lo atraviesen. And the process of getting across the Y el obstacle proceso de atravesar is los giving them obstáculos more experience, more skill, and es more darles más confidence. experiencia, Because once you más do destreza, más cross those confianza, obstacles, porque si you can't go ustedes back. ven It's esos like once you obstáculos, really si get ustedes that you are a sobrepasan pure, esos beautiful, obstáculos, nunca volverán powerful, atrás. being of light. It doesn't Si matter what ustedes anyone says to se tell ven you como you're este not. ser amoroso, Those luminoso, no statements importa lo que no pueda decir longer alguien, find esos, a esas connection afirmaciones ya no with your tendrán una conditioning conexión con that su is there to condicionamiento, disempower you. sino estarán It's, que in a están ahí way, para it's desempoderarles. psychological. En cierta And one forma of es the algo advantages psicológico. of Una de las approaching these ventajas de things in a more acercarse a mindful and more estas cosas en lo philosophical que lo way llamo is desde that una you are much perspectiva less filosófica susceptible es que to son kind of menos gross aceptables manipulation where people will say, well, you en can't una do this situación en la que because you're cuando too las old, gentes les digan, tú no puedes because you're hacerlo a porque woman, tú estás muy because you're viejo, porque tú uneducated, eres or una mujer, because you o don't know porque the no tienes language, or because, estudios, o porque no conoces el they're idioma. not real. Siempre hay un porqué.
así es, siempre hay un have to porqué, be esto able no to es say real. no. Tienen que ser capaces de decir no. Yes. I think also a very Hay, interesting creo que también un instrument that I instrumento would muy like to call your interesante que attention to. quisiera And que in atrajeran su the atención spiritual hacia él. practice of Raj En Yoga, there esta are four práctica espiritual de symbols Raja Yoga that hay are 4 given símbolos to us que that se nos help han dado when we're que nos really permiten saber moving forward well. si es que estamos And one of avanzando them bien. is to Uno de spin ellos the es cycle of el girar el self-realization. ciclo del And autorrespeto, spinning the de la cycle of autorrealización. self-realization is an El girar el association. ciclo de la This is what I autorrealización es am. una asociación con esto es lo que soy And yo I am holding all y yo aspects of estoy myself from the most positive to the most sosteniendo todos los negative. And when you aspectos de mí spin mismo, all of that, what desde you lo get más is a positivo hasta lo single más color negativo, y cuando lo culminating in giran, the color of hay purity. So solamente no un matter solo what, color, all el the color blanco, um, el color de la good pureza. and Cuando hacen bad girar mixed todos estos together, colores, and you get los mezclan todos the juntos, essence, which obtienen is la pure. And esencia this is a very good que es instrument to pura. use. Este es un And instrumento it muy bueno prevents para you from going utilizarles. into like Evita negative thinking about de yourself, entrar en feeling pensamientos depressed about negativos de yourself. sí There's mismos, something deprimirse sobre sí that mismos, cuts that stuff. corta It el acts like a obstáculo. circular saw. Es como And una another sierra one circular. is to Y use otro es el ideas usar which are ideas, real and which are true. That means the spiritual cuáles son study is reales, cuáles really son going to help verdaderas. you, and Este you estudio need realmente to les va a make ayudar. sure that your Y si words necesitan are based asegurarse in de truth que and that su, they are of su- benefit. son, A third one, which is very perdón, important, is de the que lotus es verdad flower, y which que is the ustedes, symbol of detachment. Always remember el you're an otro active es la flor seeds del going loto y es on, un símbolo de situations that desapego you come into, que which are pueden ustedes constantly estar viendo que entran arising, en ciertas situaciones persisting que for están some time, surgiendo falling away. constantemente, que And persisten when por those algún seeds tiempo, come along, y cuando it estas is cosas there surgen, to give you practice están to ahí para be a darles la detached and práctica loving para person. ser And una in that, persona one very desapegada y important amorosa. Y element un elemento is muy to make a importante commitment to es yourself el hacer that un I will not compromiso consigo suffer mismos for any de other yo no voy person's a negative sufrir karma. por el Right. karma So, negativo de what do I ninguna mean otra by that? persona. ¿A qué me refiero con esto? It means that if somebody does something Quiere horrible decir to que you, si alguien dice that's algo, their les dice negative algo karma. horrible a ustedes, ese es But el karma if you negativo de ellos. internalize it Pero and si feel bad ustedes lo about it, get internalizan upset y se about it, sienten mal con then esto, se you're molestan actually con suffering ello, for somebody else's quiere negative decir karma. And que you están don't have sufriendo to. por el It's karma totally negativo optional. de alguien más. They can Eso do es something totalmente and say, opcional. you know, Pueden hacer welcome algo to y your decir, karma. ok, Have a nice day. bienvenido al Because karma, que I don't tengas un have to buen día. decide it. Yo I no just move tengo nada forward, que ver con being esto, who I solo am, avanzo, doing what I do, siendo quien soy, and I'm not haciendo going lo to que take hago, it y as no voy a a reflection of tomarlo myself como and reflexión, certainly not como un purposefully. reflejo de mí But mismo, ni voy a sufrir con I ello. have Pero spiritual power getting tengo accumulated, un poder and I will handle espiritual it. que he I acumulado will y tolerate voy a it, poder I will manejarlo, accommodate voy a it, I will manage it tolerarlo, because I'm amoldarme strong. y And manejarlo porque so soy I'm not fuerte concerned, and I'm y no definitely not estoy going to suffer. preocupado. It's Definitivamente no important voy a to sufrir. turbocharge your Es spiritual practice importante by doing this turbocargar su because práctica if you espiritual suffer haciendo esto, for someone porque si else's negative sufren karma, por it el de karma stops you, negativo de it alguien más, slows you down, esto and les then you have to get tiene, your les energy hace up bajar la again, and velocidad y it's tendrán not que worth tener it. su conocimiento de Remember, nuevo y never esto suffer no es, for someone no else's lo vale, negative no karma. vale la pena que And the fourth suframos one, por el karma negativo de very alguien más. interesting Y instrument, el and that cuarto is es the un power instrumento to muy say interesante y no. ese es el poder de You decir know, no. in spiritual practice, we don't Saben, hear en la about this práctica very espiritual much, no but it is escuchamos there. esto We grandemente. usually hear that we must say Solemos yes, we must be nice, comúnmente escuchar que dicen sí we must y que allow tenemos que everyone to be cooperar, que who they tenemos are. que permitirle a That todo el is mundo true, ser como but es y every todo so esto es often verdad. there is a Pero de vez game en going cuando, on cuando hay un and an juego obstacle will come
y un what you have obstáculo to do vendrá, is lo que judge or ustedes tienen discern que what's es being held, juzgar y what's going discernir on, qué juego es, qué está and to sucediendo be fully in your y self-respect, estar sit on your seat of completamente self-respect en su and say, autorrespeto, estar en su no, asiento de autorrespeto y decir, end of story. no, And then you esta don't es get pulled la into, historia final. again, Yo no me voy a pulled mantener into a en un juego, manipulation, pulled en into una a situation when manipulación, someone perdón, can get you no to en un punto en not el que alguien me pueda accept llevar a self-respect moverme de and mi asiento de make you autorrespeto feel bad y about hacerme yourself, sentir mal de and mí you mismo fall into old ways of maybe y being a caer victim en or formas más allowing people to use and tontas o abuse you permitirle a la gente or que abuse in de some way uno, put you at a en cierta disadvantage. forma ponernos en So to use desventaja. the power Así to es say que no para is utilizar el really poder de very decir important. no, And these el poder instruments decir no must es algo be muy, muy practiced. importante y estos And instrumentos tienen que ser if you are practicados. weak in any of Si ustedes these son débiles areas, en then you will cualquiera be de estas tested. áreas, van a And ser when the test comes, examinados obviously you don't y like it. cuando viene el And obviously examen a you ustedes fail no the les test if guste you y don't like obviamente lo it. But that reprueban, doesn't matter because pero esto no you will sit importa down with yourself and say, porque van a self, what is sentarse going contigo on? mismos I y am preguntarles qué es lo que allowing está sucediendo myself aquí. to be Me voy a permitir a mí taken off my mismo seat of self-respect. I am tomar allowing nuestro myself asiento to be de autorrespeto, manipulated. I am me permito a mí betraying mismo myself ser by manipulado, doing me this. traiciono a You mí need mismo you diciendo, need a God ¿por qué me hago esto? who Yo no lo necesito, no lo necesito en absoluto. peaceful, ¿Quién soy? powerful, loveful, blissful being of Soy light, un and I ser am de with luz, the supreme pacífico, being, luminoso, my guide, my misericordioso, teacher, my y friend, con el Ser and Supremo como mi guía, mi whose my amigo, destination, me my muevo, destination avanzo hacia is mi I destino y mi become destino es the ideal, the perfect me, which is there inside of you, la yo and it perfecta. just El needs to yo be perfecto está activated dentro de mí y by solo me necesita paying ser attention activado por mí, to poniendo atención absorbing spiritual power from the a source, the absorber poder supreme being, espiritual del and Ser Supremo understanding what the spiritual knowledge is saying and deeply. And y al then entendimiento de qué es lo que the el way conocimiento is espiritual me está this diciendo en feeling of profundidad. victory. Y entonces habrá And este eventually, sentimiento who you're de competing victoria against, y if you're eventualmente competing against con quién compiten ustedes illusions, mismos. Ustedes delusions, compiten con las false ilusiones, las ideas, and you become diluciones, someone las ideas falsas. who is Se in vuelven contact with alguien yourself, que very está en integrated contacto with consigo mismo, yourself, and you integrado say, consigo this is mismo. me, Y dicen, este soy that's yo. that. Y eso And es todo. then you're in Y your luego self-respect, your self-regard, and su then your autorrespeto, relationship with others su relación con is otros good, es buena and you're in your power. y tienen un And nuevo so poder. I think that I have Así que creo pretty que close to used up all the time that realmente he llegado muy cerca del you've given tiempo to me, but completo I would like to que me dieron, encourage pero you quisiera alentarles to think about a your pensar al meditation respecto practice in de su order práctica de to meditación turbocharge your para que spiritual turbo practice. carguen su The práctica espiritual regularity and frequency of con meditation is la incredibly regularidad y helpful. frecuencia de la And there meditación es may be days increíblemente when your útil meditation is y good esos and you días feel en los like que su you're really meditación es buena, que sienten in que the zone realmente and you're están singing and eh, the other days when you cantando just y can't puede haber connect otros días en los que and you tal don't vez no feel pueden like conectar, it and que no all this sienten sort of que thing. puedan y But suceden sit estas with cosas, yourself and siéntense consigo think mismo about y piensen al spiritual respecto material. It's not del that material meditation means that you espiritual. just sit and No es have que light meditación solo dancing signifique around que se you and then sienten you y say, todas I las had a demás good cosas de la vida meditation. van a empezar I a really danzar like a su that. alrededor y van Meditation ustedes a decir, means ¿por qué tengo something yo que hacer to meditación? think about.
Meditación what's worth significa thinking about. sentarse y pensar al And a respecto lot de of lo que es times, digno de ser what's worth pensado, thinking about que is vale la how pena come I y can't que just lift off and get into a really nice meditation. porque And you no can say solo to yourself, well, this is a time puedo entrar a to una really take meditación muy these linda. aspects of spiritual knowledge and think about it Este and momento try es el going momento de deeper tomar into más it. bien unos And puntos get importantes del your mind conocimiento y working pensar en on ellos. very Tengan positive, su mente meaningful trabajando en algo elements muy of the spiritual positivo, study. muy Because when you do significativo that, de it will los elementos enable you, espirituales, like porque si weight, hacen esto, to les move va a across any permitir blocks that come avanzar along. And always ante remember cualquier bloqueo que it venga en will el be a camino. destroyer of Y siempre blocks, even though recuerden it que can't be pueden your ser un meditation. destructor de And that obstáculos, is also aunque for the sea en su purpose of meditación. strengthening Y you. por supuesto, esto es And para el then give propósito yourself de this time fortalecerles y darse a for sí mismos meditation. este tiempo I think para another thing, maybe the meditación. last thing that I would Creo que otra encourage you cosa, to la think última about cosa que is les balance. alentaría a que Because piensen en ello perfection is not es some sort que of la extreme thing. perfección no es una Perfection cosa is all about extrema. balance. Perfección Balance es of your algo al respecto mind, del balance of your balance, mind, balance of your balance de activities, su quiet mente, balance de times, sus times of actividades, time, tiempos fun time. de diversión, Give yourself enough rest. Give de yourself suficiente proper food descanso, at the proper time. comida adecuada en el Don't put tiempo yourself adecuado. No se pongan a sí push yourself mismos, too hard no se presionen muy with a view to fuerte, turbocharging your spiritual practice by trying sino que harder. también It's turbocarguen better su to just práctica sit quiet with espiritual yourself haciéndolo and think más, todo about, más duro, am I sino in siéntense balance? consigo mismo y piensen, And give yourself estoy a break en equilibrio interno, and try dense to feel the una balance of all the pausa different y aspects traten of de your life. sentir todos los And aspectos this will diferentes de allow su you vida to y esto shift les to va a a more permitir subtle state cambiarse of a being, un and estado that will also más help you sutil to del turbocharge ser y your esto les va a spiritual permitir practice. turbocargar su So, práctica thank you espiritual. very much. Así que muchas And gracias Om Shanti. y Om So, Shanti. I don't know if you have any No sé si ustedes questions tienen or alguna pregunta, if you would like to si quisieran just sit for a minute solo and sentarse un minuto feel y sentir feel the quality of your being. la cualidad de su ser. Notice your light. Affirm and assert. Vean su luz I am the light. firme I y am digan yo with soy la the luz, light. yo estoy con la luz, I live in vivo the truth. en la verdad, I have value. tengo valor, I am in my power. tengo mi poder, Always learning. siempre Always moving aprendiendo, forward. siempre avanzando, Shining. brillando, Being. siendo. I am an independent, Yo soy pure sovereign of the self. un soberano independiente del ser. I am invisible, a beautiful vibration of love and peace. And I'm very happy that I am me. Om Shanti. Thank you very Muy much. feliz de quien soy. Om Shanti. Muchas gracias.
Gracias, hermana Denise. Tengo unas cuantas preguntas que surgen en mi mente. Permíteme lanzar la primera. Tú empezaste hablando de diferentes aproximaciones hacia una práctica espiritual, la aproximación religiosa y la aproximación para ti es la aproximación filosófica. ¿Cómo podemos saber cuál es la aproximación que mejor cuál era la forma que más se That's acercaba? two Era el acercamiento de Brahmababa. questions. I think Son preguntas I think the muy most diferentes. important Creo thing of que la all más is importante de to todas really look at es yourself el realmente verte a ti and mismo. I think use your intuition to Utiliza confirm tu who you intuición are para because afirmar quién so eres, often other people will position porque you and then you go along with it frecuentemente and otra that gente might te be right, posicionará y but tú estarás bien nobody con ello. knows Y no you es algo like you correcto, know pero you. nadie te And you conoce a have ti to como te really conoces trust tú. that. Y And realmente tienes que many confiar people en will say esto. you have to do it Tal like vez la this, you have gente to feel dirá que like tienes que that, hacerlo así, tienes que sentir así, and y you say, tal, well, tal. but that Y doesn't tú dirás, quite pero suit eso me. So, no me okay, queda. fair enough. Then you Así have que, to ok, esto es go with justo. yourself and say, yeah, this Ve is what I contigo am, this mismo is y who I am, dite, este es quien and soy yo, esto es lo que soy. trust that Y it's confía okay to be you, que está because bien that ser is tú, what will suit you. You can't, porque eso es lo que fit te va a a quedar what is it, bien. a round pin in a square hole, something like that. Yeah, everybody's different, Todo el and mundo es distinto. nobody knows you as you Nadie do. te Nobody conoce como te feels you conoces as tú, you nadie feel siente yourself, lo que and tú you have a sientes de ti right to mismo. express Y yourself tienes and un say, derecho a expresarte a ti this is mismo my way, y a this is sentir, how I'm going to esta do es this, mi forma, and ahora yo tengo que hacer esto. maybe others may say, no, that's Tal not vez the otros best pudieran way. decir, no, Okay, esa no hear es la them mejor out, but forma. yet, Ok, whenever you escúchalos, really look into pero yourself and examine siempre que los yourself, because veas that helps to viéndote a me, ti mismo, I always come back examinándote a to ti the mismo, same conclusion. eso So es lo que siempre me pasa a it mí, always siempre comes back regreso to a la that misma one. conclusión, Now, me in lleva terms of Brahma a, es- Baba, Brahma a esta Baba conclusión, a was mi conclusión. En términos de Brahma Baba, lo que dijiste, definitely a very religious person. definitivamente fue una persona He definitivamente muy, muy grew up religiosa. in a very Él religious creció en un environment, ambiente muy and then he religioso was also business, y luego so también él he had estaba en los both of negocios, those así es que tenía ambos elements pushing on elementos him, and presionando o empujándole, I don't digamos, know. hacia adelante. He Yo no sé, he was the instrument él for era el instrumento the supreme para being el Ser to Supremo, speak and to para que hablara, talk to us. So para que nos I hablara. don't Así know, que yo no sé other than through the otra Murlis, cosa que how a he was. través de las I Murlis think como that él what era. you Y yo get through the pienso Murlis que lo is that que he was obtienes very a través de much las Murlis es que speaking él to people who were in hablaba a mucho a la religious gente mode, que estaba en who un he modo approached to religioso o con spirituality, un acercamiento de la and he was espiritualidad also así. Y very good también businessman. So era he muy was buen not hombre at de all negocios, airy fairy by any means. He was absolutely down era to earth, and I absolutamente think that muy combination is aterrizado. Creo que very es very una sound. combinación muy, And I muy think whether you buena, approach spirituality ya in a sea que se religious way acerquen a or in la a philosophical way, espiritualidad en una it's forma still very religiosa o en una valid forma to have that down filosófica, to earth, aún es muy válido practical, esta realistic side of things, forma because we are in realista, what we práctica, call the real aterrizada de world, las so you have cosas, to deal with lo que it, llamamos el mundo and real. Pues así es que hay que saber you can manejarlo. approach it from any Podemos angle, acercarnos desde muchos but I ángulos, think that you pero need lo que yo to creo es que necesitas really know yourself and realmente understand that conocerte your a ti approach mismo y is just as entender que tu valid as acercamiento es their válido approach, and that you cannot y be que no the puede same ser as Brahma Baba in the sense lo that you have mismo que your own Brahmababa en el background, your own sentido de que tú tienes tus culture, propios and you antecedentes, tu are propia cultura y tú working with
estás trabajando con tu relación con Brahma Baba, pero tienes que tomar en cuenta todas las cosas, porque de otra forma te vas a encontrar negando un aspecto muy importante de ti mismo y llevándote a ti mismo hacia algo artificial que tal vez que pueda no trabajar. Así es que la idea de ser real, la idea de ser auténtico y verdadero contigo mismo, estudiar e ir a lo largo de este sendero en donde Baba en donde Baba tomó su camino y lo abrió con un machete. Nosotros tenemos nuestro propio camino. Yo quisiera hacerte muchas preguntas más al respecto de esto, pero sin embargo tengo que respetar las preguntas que están surgiendo. Así es que voy a ver el chat y alguien pregunta, ¿qué si los obstáculos vienen desde dentro, tal como asuntos de salud, cómo sobrellevarlos? Bueno, todos los obstáculos son válidos. No hay ningún obstáculo que no debías estar ahí, pero si tienen un asunto de salud, quiere decir que ese es su examen. Así es que hay que manejarlo, aprender a manejarlo. Sí, conforme vamos a ser mayores, sí, por supuesto vamos a tener asuntos de salud, porque el cuerpo está hecho de materia impura, su herencia y debilidades de sus padres. Yo soy muy afortunado de no tener ningún problema de salud. Tuve un momento en el que yo lo tuve, pero eso ya se fue. Y ahora, aunque vino el COVID y me atacó muy ligeramente, estoy bien. Esto es grandioso, pero recuerdo un tiempo en el que tuve dolor físico muy intenso por un largo periodo de tiempo, así es que yo tuve que manejarlo y eventualmente encontré que yo estaba manejando el dolor en una forma antagonista, tratando de quitarme el dolor, haciendo que se fuera. Y por supuesto, los médicos me quitaban, daban cosas que quitaban el dolor, pero que no estaban funcionando. Así que un día dije, estos, estas cosas que me van a quitar, que me están tratando de quitar el dolor, me voy a hacer adicta a estas cosas que quitan el dolor. Así es que me dije a mí misma, voy a tener estas conversaciones conmigo misma. Ok, tú vas a tener que poner a un lado todos los medicamentos para quitar el dolor y vas a tener que seguir adelante sin nada. Y yo lo experimenté y descubrí que lo que yo necesitaba hacer era entregarme al dolor. Y en eso descubrí que el dolor era un maestro increíble y pienso que de esta experiencia mía, no puedo estar segura, pero yo pienso que cuando una persona tiene un examen en la forma de un asunto de salud, es una enseñanza para enseñarte algo muy importante al respecto de ti mismo. Y cuando esto ha comunicado tu mensaje de forma adecuada, tú pasas esta prueba y se va, otra prueba va a venir. Porque en la práctica espiritual este es un estudio que significa que estás bajo un logro continuo y va a haber todo tipo de pruebas. Y nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos, si yo elijo hacer esto y si yo elijo el nivel en el que puedo hacerlo, y esto corresponde a un examen, el examen nos alentará a ir a un nivel mayor del que inicialmente nosotros tal vez pensamos que haríamos. Yo creo que tiene mucho sentido, todo tiene un propósito y depende de nosotros el trabajar con ello. Yo lo he visto en yogis increíblemente poderosos, manejando enormes enfermedades, y ellos lo hicieron, trascendieron la materia y mostraron que
podían it's doable. atravesarlo. It's not Así es que necessarily es algo easy, que se puede hacer. but it is No doable. necesariamente tiene que ser sencillo, pero pues puede hacerse. Dos preguntas I más. do. ¿Tienes Thank aún you. unos Yes. minutos más? Sí, claro, rápidamente. Alguien pregunta, alguien está preguntando en qué grado actuamos con I'm not sure nuestro I drama. understand what that means. No Could that creo que clarify a realmente little bit? entender. ¿Pueden aclarar un poco más la pregunta? Le pedimos a Kathy que sí clarifica un poco más, mientras voy a ir a la siguiente pregunta, mien- mientras nos hacen la pregunta más clara. Esta es al respecto de la correlación entre el karma y los obstáculos que estás afrontando. ¿Cuál es esa relación That entre el sounds like karma a y los really obstáculos? interesting question. Esa creo que es una pregunta muy With interesante. the philosophy of Saben, karma, the con la usual filosofía way del in karma, la which forma most people común en interpret que it la would say mayoría de la that gente lo whatever this interpreta es que karma cualquier cosa que suffering este is sufrimiento that del I karma have to es, bear, it yo means tengo that I que did something tolerarlo, negative significa and que es now porque I yo have hice to algo suffer negativo it. You know, y I ahora have to tengo que sufrir pay por my ello, karma. tengo que So that's pagar mi one karma. angle of approach. But Ese es un ángulo de acercamiento, I tend to not use pero that yo angle of tiendo a no approach usar ese because ángulo de I acercamiento feel porque that it siento causes an que esto individual to causa diminish que el themselves, individuo move away se from being in their power, and start minimice a sí feeling like mismo, se aleje de su poder punishment is y going on, empieza a which is a little bit sentirse in como my feeling a que more se aleja religious de su approach to poder. it. Y eso es lo que yo So pienso que I tiene have que a ver con un policy acercamiento más of religioso. Así es que yo considering these tengo karmic la accounts idea to de be set considerar up estas cuentas as kármicas tests, que son and saladas then I have como to exámenes y finish the que yo karma, tengo pay que it in whichever terminar way el it karma requires, en and la therefore forma en la use que it se to my requiera, pero advantage también so tengo that que I usarlo learn stuff from it, para mi and that ventaja the test paper y que el really examen carries me forward, realmente makes me me more lleve experienced, more adelante, me haga strong, más more wise. experimentado, más fuerte, I más just sabio. really have this policy Y that you solo must tengo take esta advantage of política de que yo everything that tengo que comes down tomar the la path to me, ventaja de que todo because lo que, otherwise de todo aquello que viene a mí en el I'm not going camino, to get to the porque de end. otra forma no voy a llegar al Taking it final. negatively means it Si lo slows you tomo down, stops you. negativamente, significa que That's te hace why reducir la I have this velocidad o policy because of detenerte. that. Así es que, ¿por qué voy a tener esta política? Y gracias. Esta es una cuestión de Charles. Creo que ya tocaste una parte de esto. Tiene que ver con antecedentes, pero que solo tiene que ver con renunciar a ellos y, abrazar la Well, nueva again, that's a filosofía de question. Baba. I'm not quite sure De exactly nuevo, what esta you es una mean pregunta by de que that. si entiendo realmente lo que te estás You have a context. refiriendo. Everybody has a Tú tienes un context, and contexto, todo el mundo you have tiene un to contexto y tú understand that your tienes que context is entender que tu the contexto environment in which es you do el your ambiente en el spiritual cual practice, haces tu and then you have práctica to espiritual interpret y luego tienes what que Baba is interpretar saying in qué es lo such a que way Baba está that diciendo de you tal are forma moving forward, que and tú everybody estés has a context. Of avanzando course, y todo el the mundo essence of the entiende Murlis este is the contexto. context of Las esencias de la the Murli part son of ese India contexto that is de now que son Pakistan, esa and then parte de they la moved India que to ahora es India, Pakistán and they y moved que se through the movieron a Second la World India War, and they y moved through luego the World atravesaron la Segunda Partition. Guerra Mundial They y luego moved fueron a through través de la India very partición, poor to India now fueron quite de una wealthy, India muy and they pobre moved a una from, India and their rica context is y Hindu el Bhakti. contexto es el Bhakti, And if you el are in that hinduista. context, then Y si there ustedes it están is. en But ese a lot contexto, of us are not in that context, so we have to algunos lo están, entonces eso see puede how ser, it pero applies si in our la mayoría de context. We nosotros have no to estamos en ese interpret contexto, it tenemos and que see that it a does ver cómo apply, nos and we aplica el have to work with contexto it y definitely, cómo justifica as y yo lo as you puedo said, manejar para so that entender, we can para que arrive at our podamos destination. llegar a But nuestro destino renouncing it final. Pero doesn't renunciar mean pretending it doesn't no exist significa or
no like that. significa pretender que no existe o How to negar. do spiritual Esa no es la practice. forma de hacer una práctica espiritual. Mhm. Ahora es un poco más clara la pregunta de Carlos. Los mismos obstáculos siguen viniendo, por tanto, como nosotros no hayamos tenido el poder para Um, eh, Definitely the same sobrellevarlos, obstacles will keep coming definitivamente los because mismos the obstáculos van a weakness that seguir you viniendo have porque that la they are debilidad que tú drawing your tienes attention to is a deep o one, la que están and you atrayendo tu need atención es time to algo understand it profundo y well, and you necesitas need a tiempo lot of para different entenderla correctamente opportunities y given by necesitas diferentes similar tipos de obstacles oportunidades to dando actually estímulos a understand it obstáculos similares. and get beyond it. Y para It's not poder really, ir más I allá wouldn't de use the ellos, word no es overcome the obstacle. realmente, The obstacle is your no es, friend and it's es telling you something. sobrepasar el So you do obstáculo. need to El understand obstáculo its es tu message amigo, and you do necesitas need entender to tu mensaje capture y from it necesitas what it's trying to capturar tell you de él qué about es lo how que you está tratando operate de and decirte al what you're respecto doing de and cómo how es que you're operas interpreting y things lo que so estás you get haciendo y it. cómo estás interpretando las That cosas is para que lo the entiendas. beauty of the obstacles. Esa And es when la you do belleza get de it, los then you're obstáculos. called a Cuando destroyer of realmente obstacles because lo you've gone entiendes, past te it. vuelves un destructor de obstáculos. Yeah. Y vamos a la última o dos preguntas. Mencionaste el lado oscuro. Algunos preguntan, ¿por qué no podemos entrar en términos de conocer nuestro lado oscuro, especialmente si sabemos que estamos regresando a nuestro estado Well, you original? can't return to your original Puedes state regresar unless a, you come to no puedes terms with your regresar a tu dark estado side. So, original a menos you que know, estés en it's buenos not about términos con tu lado denying oscuro. it. As so many No hay people think that cuestión de you go negarlo. to a Mucha gente perfect piensa state que and vas a tu all the estado darkness has perfecto disappeared. No, y no, toda not la at all. oscuridad desaparece. Um, No, en the absoluto. perfect state is El balance, estado which perfecto means está you have come equilibrado, to lo que terms with your significa dark que has side. And when you entrado en spin the términos con tu cycle, lado oscuro y all the cuando giras shades of el dark and ciclo, light, what you todas las get is pure oscuridades, todas light. las sombras And se vuelven una luz pura. that's how it is. Así que So many es people they como say, es. "Oh, I've Mucha got to gente not have a dice, dark oh, side. I've got to be yo no perfect." That's tengo un lado perfectionism, oscuro, and tengo que that will ser get you into perfecto. trouble. Este es So perfeccionismo y en este, I con don't ello vas a entrar use en the word. problemas. Así es que mejor hay que Change usar my la original palabra condition, get regresar a mi myself power, get condición myself original, em, purified, because there's a lot of llenarme de poder, negativity that got purificarme, porque hay mixed mucha into the soul. negatividad que se ha So you've mezclado en got el alma. to Así es que let that be purged vamos a from you permitir and ser, no get vamos a the help permitir que esto nos get all of empuje, que your nos monsters saque, to come and que, face you que and deal permita with que them. todos los You monstruos can use all sorts of vengan y los mythological manejemos. angles Es una on that. And forma de verlo. understand you Hay are que entender que tú eres essentially pure, peaceful, loving, esencialmente graceful, puro, powerful pacífico, being. You're like amoroso, the bright poderoso, moon. You un go ser de from full luz to como la empty, luna. empty to full, Te and that's fuiste how it is. vaciando And it's a hasta full llegar a acceptance donde of es the y hay totality of que the tener self. una And this is what completa opens you with aceptación del power. ser completo y esto te va a dar poder. Hay varias preguntas más que me han llegado, pero necesitaríamos Yeah. cerrar aquí. Nos has dado un amplio rango de pensamientos, ideas y claves, tips para practicar, para turbocargar nuestra práctica espiritual. Así que muchas gracias para ti, Well, por tu thank esfuerzo y you very energía. much, and thanks to Gracias a everybody ti, muchas gracias for por being y gracias here, a and it's todos por been a estar great aquí delight. y And ha sido un gran gusto.